Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos listos, ya estamos preparados. Dios es bueno. Y te mando un saludo donde quiera que te encuentres. Ahora, ¿dónde dejé mi café? Aquí está. Muy bien. Dije, ¿cómo vamos a empezar? Y no está mi café por aquí. Bien. Me da mucho gusto saludarles. Dios es bueno y bendice su vida. Amén. Dios bendice su vida. ¿Saben? Cada mañana tenemos un tiempo con Dios y hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción y vamos a darle con todo. Amén. Pero antes de nuestra lectura del día de hoy me gustaría que tomáramos un tiempo para orar. ¿Sale? En lo que se van conectando, en lo que se van despertando los que se van a conectar para el día de hoy. Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos preparas, nos equipas. Nos muestras, Padre, lo maravilloso que eres cada día. La bendición es grande, Padre. Y este momento, Señor, es de gran bendición, Padre, porque no solamente, Señor, alimenta nuestro espíritu, sino que aparte de alimentar nuestro espíritu, nos da propósito. Nos da propósito, Señor. Conocer tu escritura, conocer tu carácter, conocer cómo eres tú, nos da propósito. Y nuestro estilo de vida, Padre, cambia. Ya no es el mismo. Te damos toda la gloria, Padre, porque tú, solamente tú, puedes hacer todo esto, Señor, a través de tu hermosa palabra. Y que este tiempo, Señor, que estos momentos, estos minutos, Padre, tú los utilices a lo más. Te damos toda la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Biblia con café. Así es. La lectura de la Biblia es una herramienta de guerra que nosotros como cristianos, consejos para tomar decisiones, la Biblia siempre nos va a ayudar a tomar la misma dirección que tomaría Jesucristo. Amén. Ok, el día de hoy nos va a corresponder leer el libro de Hechos, capítulo 11 y capítulo 12. Para que estés listo ahí con tu bolígrafo, para que estés listo ahí con tu Biblia. Un segundito, que abra la página rápidamente. Muchas familias, aún en este tiempo, no han tenido la oportunidad de leer la Biblia. Y lo digo porque yo era una de esas familias que no leíamos la Biblia, no conocíamos un poquito la Biblia. Gracias a Dios, la Biblia nos permite tener un estilo de vida diferente, conocer a Dios de una manera diferente. Pero vamos a leer, y dice así: Pedro regresa a Jerusalén. Capítulo 11 del libro de Hechos. Dice: en toda región de Judea se supo también que los que no eran judíos habían recibido el mensaje de Dios. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los apóstoles y los seguidores judíos se pusieron a discutir con él y le reclamaron: tú entraste en la casa de la gente que no es judía y hasta caminaste con ellos. Pedro comenzó a explicarles todo lo que había pasado. Un día, yo estaba orando en el puerto de Jope. De pronto, tuve una visión. Vi que del cielo bajaba como un gran manto, colgado de las 4 puntas. Miré con atención y en el manto había toda clase de animales domésticos y animales salvajes, y también serpientes y aves. Luego oí la voz de Dios que me dijo: Pedro, levántate, mata y come estos animales. Yo le respondí: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales. Yo jamás he comido alimentos prohibidos. Pero Dios me dijo: si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas que eso es malo. Esto ocurrió 3 veces, cuando Dios retiró el manto y lo devolvió al cielo. Poco después llegaron 3 hombres que fueron a buscarme desde Cesarea, y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos y que no tuviera miedo.
6 miembros de la iglesia de Jope fueron conmigo. Al llegar a Cesarea, entramos a la casa de Cornelio. Él nos contó que un ángel del Señor le había aparecido y le había dicho: envía unos mensajeros a Jope para que hagan venir a un hombre llamado Pedro. El mensaje que él te va a dar hará que te salven tú y toda tu familia. Yo empecé a hablarles y de pronto el Espíritu Santo vino sobre todos ellos, así como nos ocurrió a nosotros en un principio. Y me acordé que el Señor Jesús nos había dicho: Juan bautizó con agua, pero ustedes Dios los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces pensé: Dios le ha dado a esta gente el mismo regalo que nos dio a nosotros los judíos, porque creímos en Jesús, el Mesías y Señor. Y yo no soy más poderoso que Dios para ponerme en contra de lo que Él ha decidido hacer. Cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a alabar a Dios, y decían muy admirados: así que también a los que no son judíos, Dios les ha permitido arrepentirse y tener la vida eterna. Después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron perseguidos y maltratados. Por eso muchos de ellos huyeron a la región de Fenicia y a la isla de Chipre y hasta el puerto de Antioquía. En todos estos lugares, ellos anunciaban las buenas noticias de Jesús solamente a la gente judía. Sin embargo, algunos de Chipre y otros de Cirene fueron a Antioquía y anunciaron el mensaje del Señor Jesús también a los que no eran judíos. Y Dios les dio el poder y los ayudó para que muchos aceptaran el mensaje y creyeran en Jesús. Los de la iglesia de Jerusalén supieron que estaba pasando en Antioquía y enseguida mandaron para allá a Bernabé. Bernabé era un hombre bueno y tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esa gente, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo felices y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. De allí, Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron mucho a muchas personas. Fue allí, en Antioquía, donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. En ese tiempo, unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, recibió la ayuda del Espíritu Santo y anunció que mucha gente en el mundo no tendría nada que comer. Y esto ocurrió de verdad, cuando el emperador Claudio gobernaba en Roma. Los seguidores de Jesús en Antioquía se pusieron de acuerdo para ayudar a los cristianos en la región de Judea, y cada uno dio lo que pudo dar. Entonces Bernabé y Saulo llevaron el dinero a Jerusalén y lo entregaron a los líderes de la iglesia. Amén. Cuando la iglesia cristiana empieza a crecer, debemos de tomar en cuenta que también al mismo tiempo de que estaba creciendo, al mismo tiempo había persecución. Y la persecución era tan grande que podemos ver cómo a Esteban en este momento lo habían asesinado, lo habían matado, lo habían puesto en un lugar muy complejo y lo habían matado completamente a pedradas, ¿no? Y vemos cómo la iglesia cristiana empezó a sufrir persecución. El mensaje de salvación que únicamente había sido enviado a los judíos, en este momento se empieza a expandir a todos aquellos también que no son judíos. ¿Para qué? Para que vuelvan, ¿verdad? Y crean en el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Recordemos que el Espíritu Santo estaba con ellos, que el Espíritu Santo estaba y descendía, ¿verdad?, con ellos cuando se predicaba. Cuando ellos estaban en ese lugar, el Espíritu Santo hacía cosas poderosas. Después de la muerte de Esteban, todos los seguidores de Jesús fueron perseguidos, como dice la historia, y fueron maltratados. Y podemos ver que el día de hoy, aquí en el capítulo 11 del libro de los Hechos, dice que fue aquí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar a cristianos a los seguidores de Jesús. Por eso el día de hoy se dice que eres cristiano, y no se dice nada más por mencionarlo,
sino que cristiano significa una persona que sigue a Jesús, una persona que comparte el mensaje de Jesús, alguien que está compartiendo el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús y que vive conforme a la ley, que vive conforme a la gracia, a través del Hijo amado, que es Cristo Jesús. Entonces, las cosas van tomando un poco de forma. Si te das cuenta, la iglesia el día de hoy está echando toda la carne al asador, está echándole todo. Si vemos gente predicando en la calle, gente predicando en los pueblos, gente predicando, en fin, en diversos panoramas. ¿Por qué? Porque era necesario que el mensaje de Dios se hiciera público y se expandiera en todo territorio. Y de esta manera la iglesia también estaría creciendo y el mensaje de Jesucristo se estaría expandiendo. Amén. La iglesia, vemos cómo empieza a crecer, empieza a tomar una forma importante, una forma interesante. Y todas estas personas que vemos aquí predicaban con denuedo. Muy bien. En aquel tiempo, Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó a que lo apresaran a Pedro, pero que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua, y 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días, porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Por el momento, mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche, Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera de los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate y date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber que todo eso realmente estaba sucediendo o si era solamente un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solito. Caminaron juntos por la calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que había sucedido y dijo: esto es verdad. Dios envió el ángel para librarme de todo lo malo, de Herodes Agripa y que los judíos querían hacerme. Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando en ese lugar. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una sirvienta llamada Rode salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta la alegría que en vez de abrir la puerta, se fue corriendo a avisarle a los demás. Todos los que decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba en la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente la abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo en ese lugar. Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo: vayan y cuenten esto a Jacob y a los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados. Ninguno sabía lo que había sucedido, pero todos preguntaban: ¿dónde está Pedro? El rey Herodes Agripa ordenó a los soldados que buscaran a Pedro, pero ellos no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes les echó la culpa y mandó que los mataran. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir por un tiempo a Cesarea. Herodes Agripa estaba muy enojado con la gente de los puertos del Tiro y de Sidón.
Por eso un grupo de gente de esos puertos fue a ver a Blasto, un asistente muy importante en el palacio de Herodes Agripa, y le dijeron: nosotros no queremos pelear con Herodes, porque nuestra gente recibe alimentos a través de su país. Entonces Blasto convenció a Herodes para que los recibiera. El día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono. Luego, lleno de orgullo, les habló. Entonces la gente empezó a gritar: Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un dios. En ese momento, un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído Dios. Más tarde murió, y los gusanos se lo comieron. Los cristianos siguieron anunciando el mensaje de Dios. Bernabé y Saulo terminaron su trabajo en Jerusalén y regresaron a Antioquía. Con ellos se llevaron a Juan Marcos. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Cuando vemos el respaldo de Dios con un hombre que sigue sus pasos. Un hombre que tiene temor de Dios tiene el respaldo de Dios. Pedro estaba en una situación compleja, lo habían acabado de encarcelar, lo habían acabado de poner en un lugar tremendo, donde era imposible humanamente salir. Era preso por predicar el evangelio, era preso por causar un alboroto. Eso era lo que decían las autoridades. Sin embargo, quiero que sepas que Pedro tenía denuedo, tenía la unción del Espíritu Santo. Dios estaba con él. Y en ese momento, en la cárcel, es liberado de una manera sobrenatural. Tanto es así que los soldados no se explicaban cómo fue que Pedro pudo lograr salir. Si estaba la guardia, si estaba la cárcel cerrada, si todo estaba súper vigilado. Pedro, inmediatamente una vez que salió, fue y se refugió ahí con los suyos. Los suyos, al verlo, se emocionaron tanto, ¿verdad?, que lo recibieron con gusto, lo recibieron. Él platicó el testimonio y el mensaje, ¿verdad?, de estas cosas que estaban sucediendo se empezaba a expandir. Se empezaba a expandir. Y quiero decirte que el día de hoy, Dios, cada día, cada momento, cada segundo, cada semana, nos libra de cada peligro, nos libra de todo lo malo que a veces nos rodea. Y no nos damos cuenta cómo Dios nos libra, cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos sorprende. Yo he estado en lugares donde lamentablemente las personas tienen o no son buenas del todo, sino que tienen una mala fama, por así llamarlo. Pero yo siempre me pongo en manos de Dios. Y Dios me saca, Dios me pasa entre ellos. Es más, Dios me hace confrontar a las personas que no tienen muy buena fama. Y Dios restaura sus vidas, Dios cambia sus vidas, Dios moldea sus corazones y reciben el mensaje con amor, reciben el mensaje con fe. Porque como dice la palabra aquí, como dice la palabra aquí en este lugar, en el capítulo 12, como dice en el capítulo 12, versículo 23, en ese momento un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído Dios. Más tarde murió y los gusanos se lo comieron. ¿Sabes? Cuando una persona se enorgullece, cuando una persona se enaltece a sí mismo y se cree muy importante, Dios, ¿verdad?, permite que este mismo caiga. Lo que le sucedió a Herodes fue exactamente eso. Todos lo hicieron un Dios. Creyeron tanto en él, apostaron tanto por él, que Dios dijo: tú no eres Dios. Entonces dice la palabra que enfermó de una manera muy fuerte, y Dios lo permitió. Dios permitió que él enfermara. Entonces, una vez que él se había creído demasiado, que se había subido al cielo, por así llamarlo, dice la palabra que más tarde murió y los gusanos se lo comieron. Por eso, cuando las personas son soberbias y son de carácter orgulloso, podemos notar inmediatamente, ¿verdad?, de que después de esto va a venir una caída impresionante. Porque Dios no se manifiesta de esa manera, sino Dios se manifiesta en medio del amor, en medio de la fe, en medio del poder, del dominio propio.
Entonces, cuando tú vayas y prediques el mensaje de Dios, nunca vayamos con la intención de lastimar, nunca vayamos con la intención de ofender, de criticar, nunca vayamos en ese sentido. Porque cuando nosotros vamos para señalar a las personas, qué feo sería, ¿verdad?, que el mensaje de Jesucristo, en lugar de ser de bendición, fuera hostigante. Que el mensaje de Jesús lo tomaran de una manera fea, de una manera violenta, de una manera acusadora. Y muchas personas, quiero decirte, que no se acercan a Jesús porque son juzgados, porque son condenados, porque son criticados por su estilo de vivir, por sus malos hábitos, por sus tatuajes, por la manera en la que se expresan. Y mucha gente dice, yo no me acercaría a esos, no, yo no les voy a predicar, dan miedo. ¿Sabes? Todos necesitan el mensaje de Jesús. Todos necesitan ser restaurados. El propósito de Dios es que tú y yo fuéramos restaurados, de que cada día nuestro espíritu fuera perfeccionado. La iglesia está creciendo en este momento, y no solamente estaba alcanzando a los judíos, sino ahora estaba alcanzando a todo aquel que creyera en el mensaje de Jesús. El mensaje era universal, y decimos que el mensaje era la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Muchos han perseguido la verdad. Los cristianos persiguen la verdad. Los católicos dicen conocer la verdad. Los testigos de Jehová dicen tener la verdad. Los judíos dicen tener la verdad. Los hindúes dicen tener la verdad. Y así, los mormones dicen tener la verdad. Para nosotros, la verdad es aquella que se predica en todo lugar, aquella que se predica en todo momento y aquella que se predica para todo tipo de personas. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesucristo. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y la única manera de llegar a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Es a través de la dirección de su Hijo Jesucristo. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos tener la dirección y tener un estilo de vida de adoración, un estilo de vida de alabanza, donde tus decisiones, donde tu caminar sea un caminar de victoria, un caminar poderoso, guiado naturalmente por Dios. Yo bendigo a cada familia, bendigo a cada comunidad. Sé que Dios está haciendo cosas impresionantes, cosas hermosas, cosas poderosas. Y aunque el enemigo se quiera levantar, yo declaro que el enemigo es derrotado, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, avergonzándolo públicamente y exhibiéndolo. Gracias, Padre. Bendigo la vida de José Martínez, Señor. Gracias, Padre, de Dios Martínez. Bendice su vida, bendice su familia, bendice, Padre, sus hermanitos. Gracias, Señor, porque nos permites tener este tiempo de lectura, donde tú eres nuestra razón, donde tú eres nuestro motivo, donde tú, Señor, eres quien toma lugar absolutamente en toda la lectura. Queremos, Señor, que una vez que termine este tiempo de lectura, Señor, nuestra vida, Padre, sea direccionada, Señor, contigo, sea direccionada por ti. Queremos enseñar esto, Padre, a los nuestros y vivir de una manera diferente como tú enseñas. Sé que no somos perfectos, sé que aún nos falta mucho por aprender, pero en el nombre de Jesús nos disponemos de en todo nuestro corazón a actuar y hacer como tú esperas que seamos. Nos arrepentimos, Padre, de todo aquello malo que pudimos haber cometido. Hoy somos nuevas criaturas, somos tus hijos y te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, también gracias también por la vida de Herminia Velarde, Señor. Gracias, Señor, porque también, Padre, ella hace un esfuerzo, también cada mañana, por buscarte. Desde el momento en que abre sus ojos, yo sé, Padre, que ella te busca.
que ella te alaba, que ella te adora. Y su espíritu, Señor, se alinea contigo. Danos el denuedo, Señor, para hacer más. Danos el denuedo para hablar más. Danos el denuedo, Señor, para compartir más, como lo hicieron aquí, Señor, tus discípulos en la iglesia de la historia, como lo hicieron aquí en Hechos. Queremos que este mensaje de Cristo, que el mensaje de salvación llegue a personas con las que ni siquiera hemos rozado palabras, a través de internet, a través del Facebook, del WhatsApp, a través, Señor, de nuestro testimonio, en el súper, ahí donde compramos nuestra despensa. Permítenos, Señor, ser ese reflejo de tu presencia. Permítenos ser un reflejo, Señor, de ti, de lo que tú eres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo. Amén y amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una bendición estar con ustedes esta mañana. Gracias por conectarse, gracias por ese esfuerzo, gracias por ese compromiso que hay en su corazón. Los bendigo y bendigo sus familias, sus casas. Gracias por acompañarnos en este tiempo de lectura. Mi nombre es Isaac y esto es Biblia con café. Dios les bendice.